Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast Habla Dios, tu siervo escucha. Estamos muy felices porque después de un largo tiempo que el Señor había puesto en nuestro corazón hacer este podcast, por fin lo logramos, por fin estamos aquí, estamos muy emocionadas. Y bueno, ahorita les vamos a platicar de qué se trata esto, de qué vamos a estar hablando, por qué se llama así, pero primero, pues, ¿quiénes somos? Sí. ¿No? ¿Por qué estamos aquí? Sí, aunque sabemos que finalmente Dios es el protagonista de este podcast. Es como lo primero que hay que saber, ¿no? Claro. Pero sí se nos hace importante que puedan llegar a conocernos un poquito para poder platicar más a gusto, para saber qué onda, ¿no? Sí, ¿qué onda con nosotros? Sí, muy bien. Justamente, pues hoy toca el primer capítulo donde vamos a hablar de esta parte de Habla Dios, tu sierva escucha, ¿no? Pero ahorita nos adentramos un poquito más en esta parte. Yo soy Pame, para quien no me conoce, Pam. Estoy casada con Andrés Maldonado. Juntos pastoreamos nuestra iglesia, también en el grupo de jóvenes, servimos todo lo que, pues ahora sí que en todo lo que podemos estamos sirviendo. Estoy en el grupo de mujeres, por ahí compartiendo, de repente en la cafetería, pues ahora sí en todo lo que el Señor nos pone. Y también sirvo dentro y bueno, fuera de la iglesia, pues también saben que a veces la vida pues ministerial se sobrepasa las fronteras de la iglesia. Entonces, pues seguimos haciendo iglesia en donde podemos. Y bueno, es un gusto para mí, también me gusta por ahí. Ahí les iremos platicando nuestros gustos, nuestras actividades fuera de la iglesia. Sí, nuestro pasado. Nos vamos a ir abriendo poco a poco. Pero tú ¿qué onda? ¿Tú quién eres? Yo me llamo Luz, tengo 28 años. Yo también me congrego en la misma iglesia que Pam y también estoy sirviendo ahí. Yo generalmente ayudo también en todo lo que se pueda, pero principalmente estoy en el ministerio de niños. También ayudo un poco a organizar los eventos generales de la iglesia, llevar registros. Un poco comparado a todo lo que Pam hace. Pero de pronto también estoy en la cafetería, o de pronto también estoy ahí viendo lo que hacen los de media, o de vez en cuando ayudo a mis amigos de staff. Entonces también ahí ando como en donde se ofrezca, donde Dios nos ponga a servir. Ahí tu siervo sirve también, ¿no? Y fuera de la iglesia, yo soy diseñadora de profesión y eso es a lo que me dedico. Estoy casada, mi esposo se llama Jaciel y tenemos 2 años casados. Y ya, generalmente me gusta pasar tiempo en mi casa, me gusta mucho leer, también me gusta mucho ver videos, escuchar música, nadar, todo ese tipo de cosas. Me gusta mucho ir al cine, comer. Pues ya iremos viendo qué onda, ¿no? Quien no la sigue en redes sociales, ella en su contenido hace, en sus reels o comparte mucho contenido sobre libros. Si te gusta leer, síguela. Tiene un Instagram bastante interesante. Y también el de Pam, creo que nuestros tópicos son como diferentes, porque Pam hace de todo en sus reels. Ella de pronto hace recetas, de pronto nos sube cómo va con su ejercicio, todo ese tipo de cosillas, y lo que ella también hace como actos de servicio, que también está muy cool. Entonces también le recomiendo que la vayan a seguir por allá para que también vean un poquito de lo que hacemos, porque tal cual no vamos a hablar aquí 100% de nosotras, sino que buscamos que justo Dios nos hable a nosotras en lugar de nosotras hablar de nosotras mismas. Tocaste un punto súper importante y vámonos de lleno ahora sí con el tema. Justo es el tema del día de hoy. Habla Dios, tu sierva escucha. ¿Por qué se llama así este podcast? Vamos a nuestro versículo base del día de hoy, es 1 de Samuel 13. Y justo es una historia donde está Samuel todavía jovencillo, y él está dormido y de repente escucha lo que es la voz de Dios, pero en ese tiempo no se manifestaba mucho, aunque el Señor hablaba, pero pues tal vez no. Se veía como escasez, ¿no? Exacto, escasez de todo esto. Y entonces está Samuel dormido y él piensa que es Eli, pues es el que le está enseñando, el que lo está instruyendo en la palabra. Él está ahí en el templo con él y escucha su nombre, escucha que es llamado por Dios, pero él no sabe que es Dios quien le está llamando. Y estoy en 1 de Samuel 3 y les voy a leer. En el versículo 4 dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces primero vemos que Samuel no lograba identificar esta voz de Dios, no lo conocía. No conocía a Dios verdaderamente.
Entonces, primero, pues creo que es importante conocer a Dios. Creo que es importante lograr diferenciar de estas voces que entre el mundo, entre el enemigo, entre nuestra propia voz. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, o sea, es como, yo imagino como por ejemplo los bebés. Los bebés, aunque son seres pequeñitos, muy delicados, que apenas tienen poquito tiempo en el mundo, ellos tienen una capacidad muy fina de reconocer perfectamente la voz de sus papás. Y aun si les hablara a cualquier otra persona, ellos saben y reconocen y luego voltean cuando escuchan la voz de sus papás, ¿no? Y también eso nos habla la Biblia, que las ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas reconocen la voz del pastor y eso creo que es algo súper importante, que todos nosotros debemos tener la capacidad de poder distinguir cuál es la voz de Dios de la que no lo es, ¿no? O sea, como tipo el cloro y el agua, que aunque parecieran igualitas y si las pusiéramos en un vaso podríamos decir que es lo mismo, pero realmente es algo totalmente opuesto, ¿no? Sí, sí, conozco el olor, sé que me voy a envenenar si le tomo el cloro, ¿no? Muy bien, exacto. Entonces necesito yo poder conocer la voz de Dios, poder distinguir la voz de mi Padre. Ahorita vamos a seguir sobre ese tema, pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 7, estoy en 1 Samuel 3:7, dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Tenemos que estar dispuestos justo a escuchar la voz de Dios. Uh-huh. Sí, claro, porque, o sea, creo que eso también es un tema importante porque no todos están dispuestos, ¿saben? O sea, creo que muchas veces estamos dispuestos a ir a la iglesia, estamos dispuestos a conectarnos una vez a la semana a algún estudio, estamos dispuestos a escuchar una alabanza de vez en cuando, pero muchas veces la disposición del corazón de verdaderamente inclinarse ante esa palabra, escucharla de forma inteligente, como decía Pam, y ponerla por obra, creo que es algo importantísimo que no se nos debe de pasar, porque tal cual el concepto de ser un siervo es servir, es poner nuestro servicio, nuestras acciones, nuestras palabras a disposición de otro. Y eso es algo que a veces no nos gusta. A veces no nos gusta ponernos a disposición de alguien más, que de alguien más dependa lo que nosotros tenemos que hacer, la forma en cómo tenemos que actuar, que hablar, que pensar. Y nos gusta, al contrario, nosotras disponer a otros, ¿no? Claro. Imponer nuestra voz sobre incluso la voz de Dios, ¿no? Sí. De, Señor, por favor, dime qué quieres que haga, pero a mi manera y en mi tiempo y a mi forma y todo, ¿no? Entonces sí tenemos que escuchar qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Y cuando la palabra dice en este versículo que estamos leyendo, habla Jehová porque tu siervo oye, es este Shama, es oír inteligentemente, prestar atención y obediencia, nos lleva a una acción, nos lleva a algo. O sea, escucho y me lleva a algo, porque a veces somos los creyentes, escuchamos, pero como Job, ¿no? De oídas lo oí. Sí, te había oído. Pero es como un rumor. Pero salimos de la iglesia y se nos olvida, o la palabra es arrebatada, o pues escuchamos muchas prédicas, pero no lo ponemos por obra. Uh-huh. Sí, justo la Biblia dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y creo que es algo importante porque muchas veces hablamos de que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, que el enemigo es el engañador y así, pero a veces se nos olvida que nosotros mismos podemos estar engañándonos al no escuchar efectivamente la palabra de Dios. O sea, a veces nosotras mismas nos engañamos creyendo que voy a la iglesia, que soy constante, que tengo amigos cristianos o incluso un novio cristiano, pero muchas veces la actitud en nuestro corazón, la forma de ser en nuestra casa, la forma de ser en nuestra forma de pensar o las acciones que hacemos en nuestro día a día no reflejan para nada eso. Entonces caemos en una etapa en nuestras vidas en las que nos engañamos a nosotros mismos y es esta cañón porque muchas veces de allí es donde el charlatán se agarra para también meter su engaño. Y tal cual, ahorita que tocas ese tema, hay un libro buenísimo, se los quiero recomendar, que es Bloquea la voz del charlatán. Va a aparecer aquí. O Bloqueando al charlatán, ahorita se los ponemos.
Y justo en este libro habla mucho sobre esto, sobre poder identificar las charlatanerías, la logorrea. De hecho dan esa descripción de esa palabra, que es como lo que suena, ¿no? ¿A qué se les figura esa logorrea? Es una diarrea verbal de que el enemigo está sembrando en nuestra cabeza palabras o cosas que no son, o se agarra de algo que nosotros podemos llegar a sentir o pensar, y de ahí igual él se sigue, ¿no? Pero creo que, o sea, mira, eso me recordó otro pasaje en Romanos 10, versículos 14 en adelante, porque dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, versículo 16, no todos obedecieron al evangelio. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, no cualquier cosa, dice la palabra de Dios, oír esa palabra de vida, que creo que también es muy importante porque Jesús también en los evangelios nos explica muy claramente esa enseñanza, ¿no? Que Jesús, para empezar, Él es el pan de vida, Él es la palabra de vida. Dice también la Biblia en los evangelios que Jesús es el verbo, es la palabra encarnada. Y Jesús es ese camino, es esa verdad y es esa vida. Entonces, ¿qué otra palabra queremos que no sea esta, ¿no? Porque también Jesús nos dice que aquel que viva de cualquier otra agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que Él da no va a volver a tener sed jamás. Y esa agua es esta palabra que nos da vida. Pero la única forma en la que podemos justo escuchar inteligentemente o llevar a cabo este chamán es escuchando la palabra de Dios, no cualquier otra cosa que pueda llegar a estar fuera de esto. Prestar atención, o sea, no escucharla como ese rumor, como decíamos hace rato, y llevarla por obra, ponerla en acción. Ahora, es un hecho que Dios está hablando. O sea, Dios está hablando y habla de diferentes maneras, y habla por medio de nuestros líderes, habla por medio de personas sabias en la palabra, habla hasta en la creación. Él habla. La pregunta aquí es si nosotros vamos a escuchar a Dios, vamos a prestar atención a su palabra, o vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar la charlatanería del enemigo, vamos a escuchar nuestros deseos pecaminosos, o simplemente vamos a vivir en este bombardeo constante que vivimos en el mundo. El mundo nos está bombardeando, y una estrategia actual del enemigo, la estrategia actual, la batalla no es así como antes, ¿no? En los tiempos bíblicos que nos fajamos y nos vestimos para la batalla físicamente. Actualmente y gran parte de esta pelea es en la mente. Sí, creo que eso está importante porque a veces o sea, cuando es una batalla física, cuando es casi que cuerpo contra cuerpo, puedes ver de dónde viene el ataque, puedes saber como que esa persona está levantando el puño de tal dirección y viene hacia mí de tal forma, hacia tal parte de mi cuerpo. Hasta viene vestido, ¿no? Ese es enemigo. Exacto, sí, lo identificas. Pero esta batalla que es en la mente, esta batalla que es de una forma tan engañosa, tan sigilosa, muchas veces está más difícil. A veces no logramos percibirla de la forma en la que deberíamos hacerlo, y es por ello que a veces consentimos comentarios, conductas, ideologías que finalmente van moldeando nuestro carácter, nuestras acciones e incluso nuestra conciencia. Y a veces podemos llegar a creer cosas que aparentemente pudieran estar bien, pero que en realidad no es así, ¿no? Sí, tal cual. ¿Te voy riendo de testimonio o qué? Sí, ¿verdad? Ahí tocó callo. Ya nos iremos abriendo un poquito a poco, pero sí, tal cual. El enemigo habla, Dios habla. ¿Qué voz vamos a escuchar? Y la onda aquí también es que a veces no escuchamos ni a las personas que están a nuestro alrededor. Andrés, mi esposito, lo señalo porque está ahí atrás de la posición. Justo él pone un ejemplo que me gusta mucho, y que es cuando yo trato de hacer llegar mi información al otro y no escucho lo que tiene que decirme, no dejo pasar la información correctamente. Y creo que eso nos puede llevar a un ejemplo que veíamos desde primaria, yo creo en secundaria tal vez, pero yo creo que desde primaria, que es la comunicación. ¿Cómo debe ser la comunicación efectiva? Tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un mensaje, tenemos el canal, que es por medio el medio que se envía el mensaje, tenemos incluso ruido, que son estas interferencias del enemigo o nosotros mismos. Miren, les voy a leer literal del significado de diccionario de las partes de la comunicación. Después viene la retroalimentación, que es la validación del receptor. Entonces,
tengo yo que recibir esta información y tiene que haber alguna manera visible de que estoy recibiendo esta información, ¿no? Entonces este Shama es algo parecido a esto. Sí, claro, porque, o sea, yo creo que quizá todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido ignorados o hemos sido ignorados por alguien, ¿no? Visto. Nada, exacto, alguien nos ha dejado en visto, alguien no nos contesta, o literalmente le has preguntado algo a alguien y no te ha contestado, o dices, ¿qué onda, no? Y la verdad es feo, es feo sentirse ignorado o es feo saberse ignorado, ¿no? O decir como de, oye, te estoy hablando, ¿no? Y que la persona no te esté prestando atención, ajá, o que la persona no se interese por lo que tú estás diciendo, ¿no? Y a veces nosotros se la aplicamos a Dios, o sea, creo que eso es como lo más triste, ¿no? Que nosotros somos los que dejamos en visto a Dios cuando Él nos está hablando de forma activa todo el tiempo, no nada más los domingos cuando vamos a la iglesia, o no nada más cuando abrimos nuestras Biblias una vez a la semana, sino que Dios está ahí presente todo el tiempo. Y creo que algo serio de considerar es que muchas veces ignoramos que Él está ahí. Ouch. Sí, totalmente de acuerdo. Y queremos incluso hacerle llegar nuestra información, ¿no? Y ahí es cuando vamos con Dios y oramos. Y es que Señor, y le queremos hacer llegar nuestra información y no estamos escuchando lo que Él ya nos dijo. O no hemos obedecido a la 21 cosa que ya nos mandó a hacer o ya nos dijo, ¿no? Y entonces, ¿cómo queremos escuchar más instrucciones? O ¿cómo queremos escuchar este Dios, así, su voz estruendosa, si no hicimos caso al siervo apacible, ¿no? Al silbido. Ajá. Sí, esto está en primera de Reyes, si no mal recuerdo, en donde justo vino un viento, vino un fuego, vino un terremoto y Dios no estaba en ninguna de esas cosas, sino que Dios estaba en un viento así delicado, en ese viento delicadito, ahí es donde estaba Dios. Pero la única forma en la que podemos llegar a escucharlo es estar con los ojos abiertos y con los oídos bien atentos para saber de dónde está viniendo la palabra de Dios, qué está diciendo y por qué me lo está diciendo, ¿no? Y es algo que a veces pues lo pasamos por alto, ¿no? Como que... Sí, tal cual. Entonces necesitamos prestar atención. Hasta ahorita es actuar conforme a lo que ya escuchamos de parte de Dios, aprender, o más bien conocer a Dios, aprender a diferenciar su voz entre la voz del enemigo, entre mi carne, entre mis voz, mis deseos, y actuar sobre eso que ya me dijo. ¿Qué más podemos ver en la palabra? Teníamos el ejemplo de Moisés, ¿no? Estábamos hablando de Moisés también. Moisés, eso lo podemos ver en Éxodo. Hay una parte donde, antes de que se le dieran los mandamientos a Moisés, donde está él hablando con Dios. Esto lo vemos en Éxodo 19, donde Moisés sube con Dios al monte, él lo llama y le da ciertas instrucciones. Y justo me gusta mucho este versículo. De hecho, yo cuando recién recibí al Señor era uno de mis versículos favoritos, en Éxodo 19:5, donde le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, estas palabras Dios se los dijo a Moisés como un mandato para que él se lo diera al pueblo. Sí, ajá, está condicionado. O sea, cuando dice, pues sí, o sea, ese sí es como cuando tu mamá te dice como, si haces esto, va a pasar esto, ¿no? Entonces, ese sí es un condicionante. Sí, y aparte hay una promesa ahí, hay una promesa hermosa. Uh-huh. Entonces, creo que Dios hace las maravillas, Dios hace cosas grandes, pero a nosotros nos toca la parte pequeña, nos toca prestar atención. Sí, porque aparte, o sea, creo que justo esto dice, la promesa es que ustedes van a ser el gran tesoro de Dios. Y a veces queremos ser el gran tesoro de Dios, pero no queremos cumplir con la condición para hacerlo, ¿no? O sea, dice, nos da dos indicaciones: dar oído a su voz y guardar ese pacto. Y a veces no, o sea, a veces nada más queremos la recompensa, pero no queremos la mínima parte que nos toca a nosotros, que es la más fácil, ¿no? Pero, o sea, que yo entiendo que en el día a día, o sea, podemos decir como de, no, pues es que no es fácil, o sea, no es fácil ser el único cristiano en mi casa, no es fácil testificar cuando toda la escuela me está atacando, no es fácil lidiar con un esposo inconverso que me trata mal. Yo sé que no es fácil a veces guardar ese pacto, pero si lo haces como en la dimensión de Dios, verás que es una cosa mínima la que Dios nos está pidiendo y que realmente
no es tan grande como lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, no es como el sacrificio de Jesús, que se hizo como hombre, que como cordero fue llevado al matadero. A Jesús se le pidió un sacrificio gigante, el más grande de todos, y a nosotros solo se nos está pidiendo algo pequeño, ¿no? Claro. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Vemos promesas enormes y promesas hermosas, y nuestra pequeña participación, claro que requiere dar el paso. Entonces, pero Dios hace grandes cosas con lo poco que nosotros le podemos entregar. Sí, definitivamente. La obediencia es algo que se siembra y que se cosecha bien chido. Entonces, creo que podemos gozarnos en eso, en que mientras tú sigas siendo obediente en lo que Dios te ha mandado a hacer, Dios tiene esta recompensa que no es que se le olvide, no es que se le vaya a olvidar a Dios, ¿saben? Y Dios, dice la Biblia, que no es deudor de nadie. Y tampoco es como que vayamos a obedecer a Dios únicamente para conseguir las bendiciones, ¿no? Sino que cuando aprendemos a obedecer a Dios, encuentras un deleite que aún si no hubiera una recompensa, el propio deleite de la obediencia es lo que te lleva a querer obedecer más y más y más y más. Y eso creo que es algo muy padre. O sea, poder leer la palabra, como que a veces el primer paso es lo que nos cuesta, ¿no? A veces a mí me cuesta como de, ay, es que leer la palabra, ¿no? Y ya que la leí, me engancho y me sigo y me sigo y me sigo y ya no puedo parar y encuentro un deleite gigantísimo en eso, ¿no? Y a veces con la obediencia es lo mismo. A veces solo es decidirte, dar el paso y vas a ver que vas a encontrar un deleite que te va a satisfacer, te va a llenar y va a moldear tu carácter a la semejanza de Cristo. Justo. Y que es algo aplicable, estos principios son aplicables para nosotros hoy en día. O sea, vemos tal vez a Samuel, vemos a Moisés, cómo prestaban atención a la voz de Dios y tal vez nosotros pues podamos comparar, ¿no? Lo difícil, entre comillas, ¿no? Que es escuchar actualmente la voz de Dios. Son principios aplicables para hoy en día. Nosotros, como ellos, podemos prestar atención a su voz, ya sea en los gran estruendo, porque ahorita lo vamos a leer, ahorita lo vamos a ver, o en el silbo apacible, pero claro que se puede actualmente llevar a cabo esto. O sea, ¿no? Ahora sí que lo que antes se escribió fue para darnos ejemplo. Entonces, si seguimos leyendo aquí en la palabra, estamos en Éxodo 19, en el versículo 7 dice que Moisés, yo les leo la Reina Valera, pero bueno, ahí si tienen otra, también está muy padre. Dice, Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió, chéquense qué bonito, a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Cuando estamos hablando de este oír, sigue siendo este shama, sigue siendo este prestar atención y llevar a obediencia. Entonces, vemos que Moisés obedece, Moisés va con el pueblo, yo creo que andaba así como que para arriba y para abajo, ¿no? Entonces está con Dios, sube con Dios, escucha su voz, baja con el pueblo, les dice lo que Dios dice y entonces lo pone en práctica. Y a mí me llamó muchísimo la atención más adelante en el 20:18, en el capítulo 20, versículo 18, y esto me dolió de verdad en mi corazón, porque vemos que hay un punto en donde el pueblo ya no quiere escuchar la voz de Dios. Y chéquense, a veces podemos llegar a ser como estos. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, chécate eso. ¿No? Bueno, o sea, claro que no te voy a decir que no temblaría de miedo, del estruendo, pero imagínate y ve la oportunidad tan hermosa que ellos se perdieron de escuchar directamente la voz de Dios. Uh-huh. Sí, creo que a veces es lo que nosotras podemos llegar a hacer, o que incluso estamos haciendo actualmente, ¿no? O sea, muchas veces Dios nos habla y a veces como, no, o sea, o a veces pasa, ¿no? Como que queremos escuchar a nuestras amigas, a nuestro novio, a nuestro esposo, o a la televisión, a la inteligencia artificial. O al pastor. Vamos con... Sí. Oiga, pastor, usted que Dios le habla, llore con él. O como a veces ha pasado que alguien te pregunta algo y que simultáneamente en la prédica se está respondiendo y es como de, pues
si estuvieras escuchando la prédica, ya se habría respondido esa duda que tú tienes en mi corazón, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y desaprovechamos escuchar directamente la voz de Dios y lo que Él tiene para decirnos. O sentimos ese pellizquito de levántate a leer. Y, ay, no, no sé, ¿no? Y desaprovechamos esta oportunidad de buscar y de escuchar directamente la voz de Dios. Entonces, no hay que ser como el pueblo. No sé como el pueblo. Muy bien, entonces, bueno, tenemos muchos principios prácticos y aplicables de la palabra en la actualidad. ¿Qué podemos, entonces, con esto que ya leímos, aplicar en nuestro día a día con la palabra? No, pues es que en realidad la Biblia es aplicable en toda nuestra vida. Y eso es algo súper cool de la palabra, porque muchas veces tomamos ciertas porciones de la Escritura o ciertos libros de la Biblia que sí son muy prácticos, ¿no? Como Santiago, Proverbios, que nos bajan la información así, ¿no? Como de hecho las indicaciones de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Pero dejamos de tomar en cuenta todos esos otros libros de la Biblia que también tienen palabra para nosotros y que también es aplicable a nuestra vida diaria, ¿no? Porque justo dice Santiago que cuando lleguemos a tener pruebas, porque las vamos a tener, podemos aplicar la Escritura, ¿no? Y estas diversas pruebas no se refiere solo a estas pruebas grandes, ¿no? O muy magnificadas que a veces recurrimos a la palabra porque murió un familiar, porque estoy pasando por una crisis económica, porque estoy pasando por un divorcio, o porque, no sé, mil cosas que en efecto sí son muy grandes y que sí tienen un impacto muy grande en nuestras vidas, ¿no? Pero nos olvidamos de aquellas pequeñas pruebas cotidianas que pasamos todos los días y que a veces no nos damos cuenta y estamos pasando por ellas, y que la Biblia también tiene sabiduría para nosotros, aún en ese tipo de cosas pequeñas del día a día, ¿no? O sea, si a veces que estoy muy afanada por los quehaceres del hogar, que a lo mejor ya llegué tarde a algún lugar, o que yo esperaba algo de mi esposo y no lo cumplió, o un desacuerdo, una pelea, un chisme, todas esas cosas que forman parte de nuestro día a día y que a veces creemos que la palabra no tiene injerencia ahí, pero que ciertamente la Biblia es aplicable a todo. Claro, en lo grande, en lo pequeño, hasta en si voy a un lugar, no voy a un lugar, no sé, en todo, ¿no? Sí. Alguna vez vi una publicación que decía, justo, pensamos que necesitamos a Dios para las grandes cosas y necesitamos a Dios para salir a la tienda a la esquina, o sea, Sí. necesitamos de su consejo para todo. Y claro, como mujeres en la actualidad, claro que necesitamos, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer en las mañanas, en todo momento, buscar su consejo, escucharlo, que haga raíz en nuestro corazón y actuar sobre eso. Porque en este año que va empezando, en este 2025, no les dimos la bienvenida al año, pero feliz año nuevo. Y tenemos que empezar con este consejo, con esta voz y con esta dirección de Dios, oír inteligentemente, prestar atención a lo que Dios quiere de nosotros este año, este día, esta semana, en cada aspecto de mi vida, en mi trabajo, en mi escuela, con mi familia, oír el consejo de Dios y ponerlo en práctica. Sí, claro. Esto me lleva a recordar un pasaje que está súper bonito en Nehemías 8, porque dice el pasaje que le dijeron a Esdras, el escriba, que trayera el libro de la ley. Trajera. Sí, me quedé como... que trajera el libro de la ley, ¿no? Ellos leyeron el libro y dice el versículo 5 que todo el pueblo estuvo atento. Entonces dice que bendijo entonces Esdras a Jehová y todo el pueblo respondió amén y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y el versículo 8 dice que leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Entonces, creo que eso mismo que hacía el pueblo aquí, de gozarse en poder leer, y no solo leer, sino entender la palabra, es en la misma posición en la que nosotras tenemos que estar, en encontrar nuestro gozo, no solo en poder leer la palabra, sino en entenderla, y que ese entender nos lleve a un transformar de nuestro corazón y a un poner por obra, por un actuar, ¿no? Y a veces, a veces no vamos a entenderlo, ¿eh? O sea, trae un gozo enorme entender la palabra de Dios, pero hay veces que el Señor nos va a mandar a hacer algo y no lo vamos a entender tal vez en el momento. Nos va a mandar a perdonar a alguien, tal vez yo no lo entiendo. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que abusó de mí o que, no sé, algún malvado, ¿no? Y tal vez no lo entiendo, pero cuando yo obedezco, entro en bendición.
y tal vez en su misericordia Dios nos permite sentirlo eventualmente, ¿no? Entonces, hay veces que voy a entender y voy a entrar en este gozo que el pueblo entró en un gozo enorme, pero hay otras veces que no. Entonces, aquí yo creo que algo muy importante es entienda o no entienda, obedecer, y Dios va a traer bendición en mi vida independientemente de... Sí, claro, o sea, es que finalmente somos un ejército, somos el ejército de Dios. Y si tú te fijas un poquito en los comportamientos del ejército, o sea, yo no hablo mucho el lenguaje del ejército, ¿no? Pero el general, el sargento, la cabeza, la persona que está arriba gira una instrucción y los que están abajo la obedecen. O sea, no tienen el derecho de cuestionar, de sugerir, de decir yo le haría de esta forma. O sea, ellos obedecen y ya, se acabó, fin de la historia, ¿no? Porque finalmente la palabra del que está arriba es la palabra de sabiduría, es la palabra que en ese momento es la ley, ¿no? Entonces nosotros como parte del ejército de Dios y sabiéndonos siervas del Señor, o sea, ¿tú crees que a lo mejor un siervo en los tiempos bíblicos decía como de, ay, no, pero ¿por qué me está pidiendo esto? No, mejor de este color, no, mejor hay que hacerlo de esta forma. O sea, no existía eso. El espíritu de un siervo se hace, se cumple. Exacto. Justo Andrés, mi esposito, tiene un ejemplo que a mí me da mucha risa, pero tiene toda la razón. Dice, imagínate que está un general y les dice, todos pecho tierra. Y uno diga, ay, no, pero yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿No? Y pues era por eso, ¿no? Tal vez no había tiempo de explicar, tal vez había prisa, tal vez después, o tal vez no lo haya, ¿no? Pero sí, hay que... Sí, o sea, el mismo Jesús les decía, como ahorita no lo vas a entender. O sea, y no te estoy pidiendo que lo entiendas, te estoy pidiendo que lo hagas. Y eso es algo que creo que a nosotros también nos dice Dios a veces, ¿no? O sea, no te pido que lo entiendas, no te pido que ahorita comprendas para que lo hagas. Te estoy pidiendo que lo hagas y quizá después lo vayas a entender, ¿no? Pero lo importante es la capacidad de obediencia que nosotros tenemos, de poder amoldarnos a eso que Dios nos está pidiendo y decir, tu siervo escucha, ¿no? Y aunque como Samuel, que a la primera no lo entendió, a la segunda tampoco la entendió, pero a la tercera sí, y a la tercera pudo decir, habla y habla todo lo que quieras. O sea, no le dijo habla lo que yo necesito, habla lo que yo espero. O sea, solo le dijo, habla. Y ese habla creo que es como que igual Samuel dejó abierta la puerta para que sea como Dios, habla lo que tengas que hablar, habla todo lo que tú quieras, porque tu siervo va a escuchar y lo va a hacer. Y luego lo que sigue esa historia es algo grueso. Dios no le dio una instrucción fácil porque tenía que exhortar al maestro que lo habría casi que criado, ¿no? En toda su vida. Y yo imagino a su abuela así como de, no, o sea, Vanessa, ¿me hablas? Para que le diera una mala noticia al que fue como mi papá espiritual, o sea, fue como... Y yo creo que aquí algo a recalcar es, habló y ahora el que no quiso escuchar fue Elí. O sea, fue como de, bueno, pues Jehová es, que haga lo que quiera, ¿no? Sí. O sea, él escuchó lo que Dios tenía que decir y no cambió nada. Sí, ahí podemos ver nada al respecto. Dos perfiles de personas que escucharon una instrucción muy clara de Dios y su actuar, ¿no? O sea, por un lado Samuel que dijo, pues ni modo, ¿no? O sea, aunque sea difícil, voy y lo cumplo, aunque sea alguien que quiero mucho, pues quiero más a Dios, ¿no? Y voy y lo cumplo, ¿no? Y por otro lado Elí que dijo como... que tenga lo que tenga que hacer, ¿no? Y vemos una consecuencia enorme que hubo en él, que hubo en sus hijos, que hubo un bebé que nació y que se llamó Icabod y que sin gloria y todo el linaje desapareció de plano. Entonces hubo una consecuencia grave, claro, por pecado, pero también por escuchar y no hacer algo al respecto de eso, porque él pudo haber ido con sus hijos y disciplinarlos o pudo haber entrado en arrepentimiento, no sé, ha hecho algo diferente, pero simplemente dijo, pues Jehová haga, ¿no? Y eso es peligroso, porque a veces en nuestro día a día podemos caer en esto, ¿no? Como, pues Dios, pues es Dios, que haga, ¿no? Y esto es peligroso, oye. El Señor está hablando a nuestra vida, creo que hacemos bien en prestar atención y obedecer lo que ya nos ha mandado. Y yo les tengo una pregunta allá donde nos estén viendo. ¿Qué ya te dijo el Señor? ¿Qué cosas ya te dijo el Señor y que haríamos bien o que harías bien en actuar? En actuar, en cambiar de dirección. Tal vez es algún pecado, tal vez es algo que ya te mandó a hacer y no has hecho. ¿Qué cosas ya te dijo el Señor? Él ya habló y todavía no tomamos ese siguiente paso. Híjole. ¿Tú tienes alguna de esas
el Señor ya, o bueno, algún ejemplo. Tengo varios. Sí, yo te había dicho y híjole, nos tardamos tal vez en obedecer. Honestamente creo que este podcast es parte de lo que Dios me ha hablado anteriormente, porque ciertamente, o sea, yo la verdad a veces puedo llegar a ser muy extrovertida y contar muchos chistes y cotorrearme a la gente y así, ¿no? Y me gusta mucho, pero muchas veces la verdad, o sea, la verdad es que sí tengo vergüenza, la verdad es que sí me da pena, ¿no? Pero a veces me la aguanto. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales personales, para mí es más fácil publicar una foto y está cool, ¿no? Pero en video, hablar en cámara, decir algo, para mí es muy difícil, me paralizo, me da miedo, me siento como, no sé, como que las personas me van a señalar, como que quién soy yo para decirle algo a la gente. No, ¿sabes? O sea, tengo ese sentimiento. Y yo generalmente justo cuando se trata de videos, publico una foto, publico un video que grabé de un paisaje bonito, ¿sabes? Publico ese tipo de cosas. Cuando ciertamente de un tiempo para acá, justo sentí de parte de Dios como ya estuvo. O sea, estuvo bien, hubo un tiempo en el que estuvo chido publicar una frase bonita y con una foto padre y subirla. Y ya, ¿no? Y ciertamente la palabra de Dios es efectiva por sí misma, ¿no? Claro. Pero sí sentía como de parte de Dios habla, sí, o sea, ya te di, ahora, o sea, no te lo guardes solo para ti, ¿no? Comparte. Y porque aparte tiene efecto, ¿no? En nuestro corazón también. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna vez que ya hayas identificado, sabes, que esa fue la voz de Dios? O sea, fue el Señor hablándome y me dijo, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Voy a balconear ahí a mi esposo, ¿no? Jackie, yo bienvenido a tu colección, tu balcón está al esposo. Una vez, ya estábamos empezando justo con el grupo de jóvenes, pero con uno de los estudios de jóvenes, con Doulos. Y habían puesto a Andrés para que él viera ese estudio. Y entonces él sentía, o él le decía a Dios, y su queja era, Señor, es que necesitan a alguien mejor. Y sintió de parte de Dios, mejora, ¿no? O sea, ¿crees que necesitan a alguien mejor? Sí, pues mejora, ¿no? O sea, eso es algo que el Señor le habló a él. Ahora, hay diferentes maneras, no siempre lo vamos a escuchar igual, ¿no? Yo igual, una vez, y ya va a ser así el desahogo, y no quiero y me rehúso, pero les voy a decir. Yo igual me he desahogado mucho con el Señor, porque no hemos tenido hijos hasta ahora. Ya vamos a cumplir 10 años de casados, Andrés y yo, vamos a estar en una super fiesta. Pachangón loco, no es cierto. Y no hemos tenido hijos. Y yo me desahogaba con Dios y le decía, oye, ¿por qué no hemos tenido hijos? Y yo sentía esta parte de, no estás en las condiciones físicas, emocionales, espirituales, ponte en las condiciones. O sea, te lleva a algo que edifica, te lleva a algo que realmente también es un principio bíblico práctico en tu vida. O sea, el Señor nos ha mandado a que cuidemos de nuestro templo, el Señor nos ha mandado a que estudiemos la palabra día a día, el Señor nos ha mandado varias cosas. Ahora, ¿obedecemos o no obedecemos? Esa es la cuestión. ¿Qué cosas ya nos mandó que no hemos obedecido? Sí, no, creo que lo serio de esto es que la Biblia dice que ese tipo de cosas también no son contadas como pecado. Uf. Y a veces, o sea, creo que no consideramos eso. A veces decimos como de, no, pero es que yo no fumo, yo no tengo relaciones sexuales, yo no he golpeado a nadie, yo no miento. O sea, ¿sabes? O sea, como que creemos que ya por no hacer las cosas malas, ya estamos limpias, ¿no? Pero a veces no hacer lo que sí nos es mandado hacer también nos puede ser contado por pecado. Y creo que eso es algo importantísimo y que lamentablemente muchas veces nos decidimos escuchar la voz de Dios hasta que ya nos damos el tope con la pared, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo que una de las cosas como más importantes que Dios como que me ha recalcado estos años es suelta, ¿sabes? O sea, yo a veces he llegado a ser como muy, ¿cómo decirlo? Pues como muy aprensiva, porque ciertamente a mí me gusta mucho amar, me gusta mucho demostrarle a las personas que las quiero y trato de estar ahí para esas personas y trato de formar relaciones como duraderas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a un punto en el que a lo mejor destrono a Dios de su trono para poner ahí a lo mejor a mis amigos, a mi esposo, a mi familia, no sé, ¿no? A personas. Entonces, justo de pronto había sentido como esta parte de Dios como de,
suelta, o sea, desafánate, no dependas de esas personas para que de eso dependa tu salud espiritual, tu felicidad, todo, ¿no? Pero yo decía, no, pero pues, ¿por qué las voy a soltar, no? O sea, mi esposo es bueno, mis amigos son cristianos, mi familia es mi familia, ¿sabes? O sea, que aparentemente eran relaciones sanas, o sea, porque tampoco era como que, ay, amistades que me llevaran a hacer cosas malas o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, eran amistades muy sanas y muy, muy buenas, ¿no? Pero realmente el soltar era algo como de, pues, Yo creo que era simplemente darles el lugar adecuado, ¿no? Que sí, claro. Sí, ajá, y hasta que no te das el tope con la realidad es que no dices, oh, bueno, sí, ya lo sentan. está bien. Bueno, pero en eso seguimos trabajando. Ahora no somos producto terminado, hay que trabajar todo esto, ¿no? Ahora, para ir cerrando y ya poniéndonos ya en la parte final. Dios habla, eso es definitivo. Nosotros necesitamos prestar atención a su voz. Ahora, también necesitamos ser pacientes y esperar su voz, porque no siempre va a ser automático. O sea, no siempre va a ser de, bueno, ya me senté, ¿qué me tienes que decir? A veces Jesús oraba, Jesús se separaba y se apartaba al monte a orar, y a veces estaba 40 días en el desierto. O sea, estaba ahí esperando a que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. O pues tenemos que esperar simplemente para escuchar su voz. Y no es como en este tiempo que vivimos acelerados y vivimos esperando una respuesta de microondas. O sea, queremos todo rápido, queremos la respuesta ya, ¿no? A veces vamos y oramos una vez y es que el Señor no me dijo, o es que el Señor no respondió, o es que el Señor no hizo. Pues sigue orando. Hay un caso de un chavo que estuvo en la cárcel, de un señor, hay contexto. Mi esposo y mi cuñado iban mucho a las cárceles. Y entonces conocieron ahí a un chavo que les dijo que oraba diario porque el Señor lo sacara. Y entonces no sé cuántos años oró, pero oró muchos años y Señor, sácame. Hasta que sintió que una vez el Señor le dijo, bueno, ya está bien, te voy a sacar, ¿no? Pero fue insistente. A veces tenemos que ser insistentes, no cansarnos en acudir. Hay una palabra que habla sobre buscar a Dios, sobre buscar o hablar, que es casi como en acosar. O sea, tenemos que ser insistentes en buscar la voz de Dios y no desesperarnos, esperar a que nos conteste. ¿Sabes qué? No me contestó y llevo 10 años en la espera de una respuesta de Dios. Aguanta pacientemente, vale la pena la espera de la respuesta, pero nos sentimos incómodos a veces. O sea, vas a un consultorio y ¿qué hacemos todos? Agarramos el teléfono. No podemos estar sin ruido. Buscamos el ruido. Estamos en la casa, ponemos música, prendemos la tele. No estamos pues sí, a la espera de la voz de Dios. Rellenamos nosotros solitos todo esto. Entonces, hay que ser pacientes en esta espera de la respuesta de parte del Señor también. Creo que eso es importante. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, o sea, pienso similar, porque a veces justo queremos que Dios nos hable lo que nosotros queremos que nos hable en el tiempo en el que queremos que nos hable, y a lo mejor ahorita Dios nos quiere hablar otra cosa diferente, ¿no? Y creo que se aplica mucho como cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, y nos llega palabra, ¿no? Y creemos que esa palabra es para alguien más, como de, ay, esto le vendría bien a mi tía, eso está súper cool para mi esposo, los codeamos o no sé, ¿no? Cuando en realidad no prestamos oído a lo que Dios nos tiene que decir a nosotras, ¿sabes? Y creo que eso es algo importante, no solo esperar a que llegue la respuesta de Dios, sino aprender a la respuesta que ya está ahorita, poder tomarla y como siervas, escuchar activamente y ponerla por obra. O igual y, sí, tal cual. Y igual y quiere que lo alabemos en el silencio, ¿no? Uh-huh. Quiere que en ese momento de silencio de nuestras vidas, de no llenarnos, de no saturarnos de ruido, que lo alabemos a Él, que lo escuchemos a Él, pero a veces es una espera, es un silencio, es algo tranquilo, es algo apacible del que hablábamos, ¿no? Entonces, muy bien, pues creo que hemos llegado al final de este capítulo. Tenemos cosas importantes que decirles. Antes, más bien para aterrizar y cerrar. Nuestra palabra del día fue Shamá, que es oír inteligentemente la voz de Dios y prestar atención. Tenemos una canción recomendación. Esta canción a mí me gusta mucho. Si tienen alguna canción que quede con el tema que hablamos el día de hoy, por ahí pónganla en los comentarios. Pero
quiero compartirles esta canción que es de Barak, que se llama Háblame. Es una canción que creo que puede aportar muchísimo al tema del día de hoy. Si pueden escucharla, o por aquí se las vamos a dejar también. Es una canción excelente que justo aporta muchísimo al día de hoy. También el libro de la semana, por ahí lo mencionamos, es el libro de Bloquea al charlatán, se llama. Y me parece que es de Stephen Furtick. Y habla mucho al corazón sobre qué tiene que decir, qué dice Dios, quién dice Dios que yo soy, lo que Él va a hacer, lo que Él ya hizo. Es un libro muy bueno que definitivamente se los recomiendo, que les va a ayudar muchísimo a que conozcamos más a Dios y a que conozcamos más lo que Dios ya hizo con nosotros o quiere hacer con nosotros. Entonces, este libro de Bloquea al charlatán de Stephen Furtick se los recomiendo muchísimo. Sí, y aparte, o sea, creo que justo aprovechándonos de que estamos en un año nuevo, estamos en enero, la primer semana de enero, ni siquiera hemos concluido la primera semana de enero, y muchos de nosotros aprovechamos como para buscar un nuevo inicio, ¿no? Y justo comenzamos a lo mejor a establecer propósitos, a volver a las dietas, a regresar al gimnasio, establecer hábitos saludables o iniciar alguna actividad nueva, ese tipo de cosas. La próxima semana vamos a hablar acerca de los nuevos comienzos. De los nuevos comienzos. No sé si tú lo necesitas, pero la verdad, yo sí. Y Dios nos va a hablar acerca de ello. Entonces, pues aquí nos vemos para hablar del nuevo comienzo, para arrancar de nuevo. Y yo vengo haciendo publicidad con mi playerita, aunque no está tan nueva ya tal vez, pero esta playera tiene historia, porque hace un tiempo por ahí de pandemia, ya fue hace algunos añitos, me usaba mucho esta playera en un programa que teníamos con la disquera de M2K Records, es de la disquera, y teníamos justo un programa similar, y entonces en honor a ese programa que era pues justo la radio digamos, era un programa similar, pero era la radio de la disquera, y por ahí si sigue existiendo, les voy a recomendar algún episodio, todavía no he visto, pero sí sigue existiendo. Y pues bueno, ahí si quieren alguna merch de M2K, se los recomiendo muchísimo. Visiten, nosotros no tenemos merch todavía, pero podemos recomendar la merch de M2K Records, que es la disquera donde por ahí andaba mi esposín. Entonces, pues, y me gusta mucho porque su eslogan, lema, frase es música de salvación, pues Dios nuestra inspiración. Entonces, pues ahí síganlos, ahí cómprenles merch y está muy padre. Y pues ya, nada más, ¿qué más? ¿Algún anuncio, nada? Nos vemos la próxima semana. No se pierdan los próximos capítulos, amigos. La verdad es que cada episodio Dios nos va a hablar, nosotras como sus siervas vamos a escuchar, y se vienen temas gruesos. Sí. La culpa, la familia, las relaciones. Hablaremos más adelante del aborto, de la autoestima, de la relación con mi cuerpo, wow, mi primera vez. Se va a poner interesante. Sí. No se lo pierdan. Gracias por estar aquí presentes. Si conocen a alguien a quien le podría servir esta palabra, les pedimos que lo compartan, que puedan dejarnos sus comentarios, sus sugerencias de lo que a ustedes les gustaría escuchar. Y nos despedimos. Ella es Pam, yo soy Luz, y muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Nos habla Dios. Se va a escuchar. Adiós.